gracias, chef. Y hoy en Salud al Día vamos a hablar de un tema bien importante y sobre todo para que usted se eduque un poco más sobre la epilepsia en los niños. Es por eso que hoy me acompaña la doctora Melissa, que ella es neuróloga pediatra, y nos va a explicar un poco sobre las causas de la epilepsia y que no solamente se da en adultos, sino que también en niños y en recién nacidos. Muy buenos días, doctora, un gusto tenerla aquí. ¿Cómo está? Gracias, realmente agradezco esta oportunidad y les agradezco mucho la invitación. Hablar sobre epilepsia es un tema realmente que a mí me apasiona, me gusta mucho. Epilepsia en los niños hay muchísimo que hablar, más que todo en estas fechas. El segundo lunes de cada mes del mes de febrero siempre se celebra en Honduras el Día Nacional sobre la concientización de epilepsia a nivel nacional. ¿Y por qué hablamos de concientización si sería un tema que no debería ser tabú? Sí. Actualmente en este pleno siglo, hablar de epilepsia, hacer diagnóstico de epilepsia, todavía la gente lo interpreta como un mito, así como cómo es posible, no puede ser, y realmente sabemos que la epilepsia es una enfermedad crónica. Crónica significa que dura cierto tiempo, ¿verdad? De hecho, las epilepsias en pediatría son más frecuentes que en los adultos. Entonces, realmente es un tema que merece muchísimo la pena y más que todo estamos en estos tiempos que es de sobreconcientizar a las personas. Claro, y comenzando con el tema, ¿qué es la epilepsia y por qué las causas de la misma? Como le mencionaba, la epilepsia es una enfermedad crónica, ¿verdad? Cuando hablamos de crónico, significa que tiene un tiempo determinado de duración. También otra característica es la recurrencia. La recurrencia de las crisis, cuando hablamos de recurrencia, es una tendencia que tienen nuestras neuronas para ser hiperexcitables, y esa hiperexcitabilidad provoca actividad eléctrica que provoca que tengamos crisis epilépticas o convulsiones, ¿verdad? Porque es diferente hablar de una convulsión a hablar de una crisis epiléptica. La convulsión en sí es la actividad motora cuando tenemos movimiento de las extremidades, mientras que una crisis epiléptica, sabemos que el cerebro tiene 1 billón de partes, por eso pueden ser crisis epilépticas del lóbulo frontal, que son más que todo manifestaciones motoras, que pueden ser de una parte del brazo, un dedo, ¿verdad? O pueden ser también, si son crisis del lóbulo occipital, pueden ser alucinaciones visuales o crisis del lóbulo temporal, ¿verdad? O sea, cada crisis epiléptica su manifestación va a ser según el área donde está afectada esas neuronas en el cerebro. Y estábamos hablando tras cámara con la doctora Melissa de que hay muchas personas que todavía en este siglo, y como ella lo comentó, no saben qué es la epilepsia y sobre todo no saben o tienen esos mitos de que dicen las personas que tienen epilepsia o que tienen alguna convulsión es porque están locas o porque les pasó algo de chiquitos y por eso convulsionan. Pero ¿cuáles son esos, como para que usted le quite esos mitos a la gente? ¿Y qué podemos hacer en el caso de que en nuestro hogar o vemos a un niño o una persona que les da una convulsión o les da un ataque? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarlos en ese momento? Sí, lo primero es conservar la calma, ¿verdad? Porque, claro, nadie está pensando que va a pasar eso. Exacto. ¿Cierto? Entonces, lo primero que es, cuando uno ve una crisis de epilepsia o una convulsión, es conservar la calma, ¿verdad? No actuar de forma precipitada, porque si nosotros actuamos de forma precipitada no vamos a ayudar, ¿verdad? Las crisis epilépticas, afortunadamente, la mayoría duran menos de 3 minutos. Son eventos muy rápidos y bastante cortos. Entonces, conservamos la calma. Si fuera una convulsión de las 4 extremidades y el paciente cae al suelo, por ejemplo, ahí lo dejamos. Solo cuidamos la cabeza, que no se golpee contra el suelo, ¿verdad? Cuidamos que no se golpee. Hacemos una extensión del cuello, o sea, no que el paciente esté así, porque desafortunadamente si cae así, pues no va a poder respirar, ¿verdad? Y también tenemos que extender el cuello porque si no puede broncoaspirar. Broncoaspirar es que la alimentación del estómago se le vaya al pulmón y eso es lo que tenemos que evitar. Otra situación es no meterle nada en la boca, ¿verdad? Hay muchos mitos que dicen, métale una pajilla, métale un bajalenguas, no sé, ¿verdad? Una vez vi un video que le metían, pasó en México, de hecho, una persona convulsionó en el metro y le metieron una hebilla de la faja, el metal, lo que ocasionó, claro, como la persona está teniendo movimientos, eso hace de que él tuvo una fractura de su mandíbula por lo que le hicieron, ¿verdad? Entonces realmente no introducir absolutamente nada en la boca. También si hay movimientos, no pelear con el movimiento, ¿verdad? Porque yo he visto muchas veces que pelean, que el paciente está moviéndose y la gente trata de detener el brazo, que no se mueva, y realmente no. Si el movimiento ocurre, deje lo que pase. Otra recomendación es llevar el tiempo de la crisis. Si la crisis dura más de 5 minutos, es una emergencia.
significa vaya a la emergencia, ¿verdad? Entonces por eso se lleva mucho el tiempo de las crisis. Otra herramienta que nosotros utilizamos actualmente es el uso de videos, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros veamos lo que vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que pudiera hacer un video, claro, no es la persona que lo está auxiliando. Claro. De pronto otra persona podría hacer un video para enseñárselo al médico y que el médico pueda ver si fue o no fue una crisis real de epilepsia. También cuando hay una convulsión, la gente tiende a aglomerarse. Sí. Entonces, hay que desaparecer esa gente. La gente aglomerada no, ¿verdad? Es más que todo conservar la calma. Realmente en qué hacer en caso de crisis epiléptica es más los no haga que los que sí. Si se fija, sí, más que todo les dice conserve la calma, Sí. póngalo de lado también, extiende el cuello y no introduzca nada en la boca. Lleve el tiempo y si más de 5 minutos acude a un servicio de emergencias. Y ahora, ¿qué causas o cómo se puede determinar en el momento que a una persona le dé un ataque o una convulsión? ¿Cuáles son esos reflejos o cuáles son esas manifestaciones que uno dice, ya le va a dar un ataque? Claro, claro. Bueno, ahí depende mucho del tipo de crisis epiléptica que tenga el paciente. En algunas epilepsias, que sabemos que hay epilepsias focales, epilepsias generalizadas o epilepsias mixtas. Entonces, en algunas epilepsias focales, los pacientes tienen auras. Un aura epiléptica es como una sensación, puede ser una sensación, por ejemplo, de picoteo, hormigueo, a veces podría ser dolor, o sensaciones diferentes, como me siento raro, siento que la cabeza está grande, veo cosas más grandes de lo normal, hay sensaciones. Posterior a eso puede ser que ocurra el fenómeno motor, que es el movimiento, puede ser que el paciente solo se quede con el aura epiléptica, ¿verdad? Otra característica que puede decir, va a pasar una crisis, es la alteración en el estado de conciencia. La gente, no en todos los tipos de crisis la gente pierde, se desmaya, ¿no? Pero hay algunos que la gente definitivamente pierde el estado de conciencia, ¿verdad? Entonces eso puede ser algo llamativo, pero realmente lo más característico para saber si son crisis epilépticas o no es la periodicidad y que estas sean replicables. Usualmente las crisis siempre son las mismas, siempre se presentan de una forma y siempre se presentan, o sea, no es como que hoy hizo otra cosa, no. Usualmente siempre es lo mismo y la duración, que la duración es corta. Y ya para finalizar, doctora, ¿cuáles son? Porque me imagino que usted en su casa tiene esas preguntas y es si la epilepsia es algo genético o es una enfermedad que se va adaptando dependiendo de que nosotros nacimos o que nos golpeamos, porque usted me comentó eso, o nosotros tuvimos un mal golpe y eso provocó que nos diera epilepsia. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Claro, claro. En cuanto a las causas de la epilepsia, hay causas genéticas que son patrones hereditarios, alteraciones en los genes, que eso está ampliamente estudiado y conocido. Hay causas también perinatales, o sea, factores adquiridos, ¿verdad? Por ejemplo, sangrado en los prematuros, pacientes con tumores cerebrales, pacientes con traumatismos en su cabeza, pacientes con infecciones, que la mamá tuvo una infección embarazada y lastimosamente se la transmitió al bebé, como por ejemplo toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus. O sea, hay causas desde inmunológicas, causas infecciosas, causas estructurales. En Honduras somos un país bastante endémico de algo que se llama neurocisticercosis. Hay mucho en el sur del país, ¿verdad? Entonces tenemos varias epilepsias que son por parásitos y hay muchas epilepsias que el origen es desconocido. De hecho, se estima que aproximadamente uno le hace estudios a un paciente y encuentra origen desconocido aproximadamente en un 70% de los casos. Afortunadamente, aunque yo le diga, mire, la causa de su epilepsia es desconocida, eso realmente es un factor pronóstico favorable para el paciente. Claro. ¿Verdad? No está mal que uno no encuentre causa, realmente es un factor favorable. No, y realmente que este tema es bien interesante y también complejo, porque como lo estábamos hablando, todavía aquí en Honduras no tenemos esa educación en la salud en general para poder quitarnos tabú y mitos de muchísimas enfermedades, no solo porque las personas tengan una enfermedad crónica o congénita, es porque están locas o porque tienen problemas mentales, no, sino que todos podemos pasar eso en algún momento, un accidente, un mal golpe en nuestra cabeza, sobre todo, como lo estaba comentando la doctora, en diferentes lóbulos de nuestro cerebro que son tan importantes porque los lóbulos
Uno es para la vista, otro para el habla, otro Ujú. para comer, entonces es muy importante. Doctora, la verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y por hablar de este tema tan interesante. ¿Dónde la podemos encontrar de caso que nosotros queramos una consulta con usted? Yo trabajo en el Hospital María, soy la jefa de neurología pediátrica del Hospital María y tengo mi consulta privada en el Hospital Medical Center y me llamo Cady Melissa Paz. Se lo comento porque van a decir mis pacientes, la doctora Lo de Melissa. Melissa, ajá. Me conocen por la doctora Cady. La doctora Cady Melissa, es que yo le dije Melissa porque somos tucayas. tucayas. Muchísimas gracias, doctora. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos porque todavía tenemos muchísimos invitados de mucho interés para usted.